¿Sabías que hay algo que puedes hacer hoy mismo que tiene o podría tener un impacto enorme en tu vida? Parece sencillo, pero muchas veces lo dejamos para mañana, y cuando nos damos cuenta ya ha pasado mucho tiempo. Seguro que alguna vez te has sentido atrapado en la rutina sin saber por dónde empezar para hacer un cambio real, ¿cierto? Todos hemos estado ahí, buscando algo que nos impulse a dar ese primer paso. Pero te voy a decir algo. No necesitas esperar a un gran momento ni a tener todo resuelto. Lo que necesitas es tomar acción hoy. Este video te va a mostrar 12 métodos simples pero poderosos para empezar a transformar tu vida desde ya. ¿Estás listo para dejar de procrastinar? Dale un vistazo y verás cómo estos pequeños cambios pueden comenzar a darle un giro a tu vida. Te reto a que pongas en práctica lo que vamos a hablar ahora mismo. Hazlo hoy mismo y mira cómo tu vida empieza a cambiar. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente. A partir de hoy decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. Haz una lista de cosas que no puedes hacer y hazlas. Hoy, desafíate a hacer algo que siempre consideraste imposible o que nunca te atreviste a intentar. Enfrentar esas barreras puede abrir puertas a nuevas oportunidades y a tu libertad personal. La filosofía estoica nos invita a cuestionar nuestras limitaciones y enfrentarnos a lo que tememos o consideramos imposible. Según Séneca, la dificultad se vence, no por la fuerza, sino por la voluntad. Si alguna vez pensaste que hay cosas que simplemente no puedes hacer, el estoicismo te desafía a dar un paso adelante y probarlo. La verdad es que muchas veces las barreras que creemos tener son solo percepciones, miedos o creencias limitantes que nos hemos impuesto. Un buen ejemplo de esto es la famosa historia de Epicteto, quien, a pesar de haber sido esclavo, enseñó sabiduría y virtud a muchos, demostrando que las circunstancias externas no determinan nuestra libertad interna. Cuando nos enfrentamos a lo que creemos que no podemos hacer, estamos rompiendo esas cadenas invisibles que nos atan al miedo y a la inseguridad. Es en ese preciso momento cuando comenzamos a ganar control sobre nuestra vida. Imagina que siempre has tenido miedo a hablar en público. Para muchos, esta es una barrera que los frena, pero el primer paso es entender que el miedo no es real, es una respuesta emocional que podemos manejar. En lugar de evitar el reto, confrontémoslo. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros mismos. Si tomas ese paso, te darás cuenta de que el miedo era solo una ilusión creada por tu mente. Para empezar, haz una lista de esas cosas que piensas que no puedes hacer. Tal vez sea un proyecto que siempre has querido comenzar, una conversación difícil que has evitado o un deporte que nunca te atreviste a practicar. Luego, elige una de esas cosas y da el primer paso. No tiene que ser perfecto ni un gran salto, solo un pequeño paso hacia lo desconocido. La clave es la acción. Recuerda, no se trata solo de hacer cosas para demostrarte algo a ti mismo, sino de abrazar la filosofía estoica de aceptar que el control real está en nuestra mente y no en las circunstancias externas. Así, al enfrentar lo que parece imposible, abres las puertas de la libertad personal, transformando lo que era una limitación en una nueva oportunidad de crecimiento. 2. Deja la búsqueda de la perfección por un día. Permítete equivocarte hoy, no te exijas tanto. La perfección puede ser agotadora y paralizante, mientras que aceptar la imperfección puede ser liberador y ayudarte a crecer sin miedo a fallar. La perfección es un concepto que nos han enseñado a perseguir desde pequeños, pero en la filosofía estoica se nos invita a mirar más allá de esta idea que puede resultar paralizante.
En lugar de buscar lo imposible, los estoicos nos animan a aceptar nuestras limitaciones y a encontrar la belleza en lo imperfecto. Como decía Séneca, la perfección no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. Si nos detenemos a reflexionar, veremos que la perfección no solo es inalcanzable, sino que también puede ser un freno para nuestro crecimiento personal. Hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad que glorifica la perfección. Desde las redes sociales, donde mostramos solo lo mejor de nosotros, hasta el trabajo y las relaciones, donde sentimos que debemos ser siempre impecables. Sin embargo, esta búsqueda constante de la perfección nos agota, nos genera ansiedad y nos aleja de una vida auténtica y enriquecedora. El filósofo estoico Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que determina tu felicidad. Este principio nos invita a entender que el error y la imperfección son parte natural de la experiencia humana y que en ellos está el verdadero aprendizaje. Imagina que eres un músico que está aprendiendo a tocar un instrumento. En lugar de enfocarte solo en la idea de tocar perfectamente, permite que los errores sean parte del proceso. Cada vez que cometes un error, es una oportunidad para ajustar, para mejorar y para comprender mejor tu instrumento. Si solo te centras en la perfección, te perderás de todo lo que puedes aprender a través de las imperfecciones. El filósofo Marco Aurelio también nos recordaba: la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. De igual forma, nuestra vida no debe ser un intento constante de evitar los errores, sino un proceso en el que los aceptamos y aprendemos de ellos. Aceptar la imperfección no significa rendirse o no esforzarse, sino ser consciente de que el camino hacia el éxito no siempre es recto ni perfecto. El miedo al fracaso es un enemigo potente que nos impide actuar, que nos hace estancarnos, mientras que la aceptación de nuestras imperfecciones nos libera. Cuando dejamos de buscar la perfección, nos permitimos ser más creativos, más valientes y más humanos. Este enfoque no solo mejora nuestra productividad, sino que también nos ayuda a construir una relación más saludable con nosotros mismos. Tomemos como ejemplo a los grandes artistas de la historia, como Pablo Picasso, que exploraron diferentes formas, estilos y perspectivas en su arte. Si hubieran buscado la perfección en cada obra, nunca habrían logrado las innovaciones que hoy admiramos. La perfección, al igual que una jaula, puede limitarnos a una sola forma de hacer las cosas, mientras que la imperfección es lo que permite que nuestra creatividad y nuestro potencial florezcan sin barreras. En lugar de enfocarnos en ser perfectos, los estoicos nos invitan a ser mejores cada día, aceptando que cada paso que damos, ya sea exitoso o lleno de errores, es parte del camino hacia una vida más plena y auténtica. Como dijo el mismo Epicteto: haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. No se trata de ser perfecto, sino de ser persistente, de aprender de cada experiencia y de crecer sin el miedo a equivocarnos. Hoy, deja la búsqueda de la perfección a un lado. Permítete cometer errores. Si en lugar de huir de ellos, los abrazas como parte de tu evolución, verás cómo esa liberación te lleva a una mayor paz interior. La perfección puede ser una meta inalcanzable, pero la aceptación de la imperfección es la verdadera fuente de crecimiento personal. No te exijas más de lo que puedes dar en este momento. Cada paso que das es un avance. Recuerda que la perfección no es humana, pero la mejora constante sí lo es. Haz de la imperfección tu aliada y verás cómo todo en tu vida empieza a fluir con mayor facilidad, sin presiones ni expectativas imposibles. 3.
Desconéctate completamente por una hora, sin correos electrónicos, redes sociales ni mensajes. Dedica un tiempo para estar contigo mismo, reflexionar o simplemente escuchar tus pensamientos. Esto puede traer claridad mental y renovación. Un mundo que nunca se detiene, donde estamos constantemente conectados a través de correos electrónicos, redes sociales y mensajes. La idea de desconectarnos completamente parece un lujo que pocos se permiten. Sin embargo, los estoicos ya nos advertían sobre la importancia de la introspección y la reflexión como una forma de encontrar paz y claridad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos decía: la tranquilidad es el poder de la mente que se libera de las distracciones del mundo exterior. Es por eso que, en medio de este caos digital, hacer una pausa y desconectarnos puede ser uno de los actos más poderosos que podemos realizar para recuperar nuestra serenidad interior. Imagina que estás constantemente rodeado de ruido, de estímulos, de personas que esperan algo de ti o de información que te llega sin cesar. Este bombardeo constante de datos y exigencias puede nublar nuestra mente y hacer que perdamos de vista lo más importante: nuestro propio bienestar. La filosofía estoica nos recuerda que debemos tener dominio sobre nuestras emociones y pensamientos. Y eso solo es posible cuando nos damos un espacio para alejarnos del ruido externo y escuchar lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Por eso, la invitación es clara. Desconéctate completamente por una hora. Nada de correos electrónicos, redes sociales ni mensajes. Solo tú, en silencio, sin las distracciones que normalmente ocupan tu atención. Al principio puede que te sientas incómodo o inquieto. Es normal. Estamos tan acostumbrados a estar conectados que el silencio puede parecer extraño. Sin embargo, a medida que pasen los minutos, notarás cómo tu mente comienza a despejarse. La claridad mental que proviene de este tiempo de desconexión es invaluable. Es como limpiar un cristal empañado. Cuando lo haces, puedes ver con mayor nitidez lo que antes era borroso. Esta desconexión no significa necesariamente hacer una meditación profunda, aunque, si prefieres, puedes aprovechar el tiempo para practicarla. Puede ser tan sencillo como sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y solo escuchar tus pensamientos. No se trata de juzgar lo que llega a tu mente, sino de observarlo sin aferrarte a nada. Es un ejercicio de aceptación y de soltar todo lo que no está bajo tu control. Como enseñaba Epicteto, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Y en este caso, eso incluye el torrente constante de información que nos llega. Durante esa hora, reflexiona sobre lo que realmente importa en tu vida. ¿Estás alineado con tus valores? ¿Estás tomando decisiones que te acerquen a tu propósito? O tal vez, simplemente, solo escucha lo que tu mente tiene para decirte. Las respuestas y la claridad muchas veces surgen cuando le damos espacio a nuestra mente para ordenarse. También es importante recordar que este tiempo de desconexión no es un lujo, sino una necesidad. Vivimos en un mundo que nos exige estar constantemente disponibles y atentos, pero el estrés y la sobrecarga de información pueden minar nuestra energía. Darnos una pausa, aunque sea por una hora, es un acto de autocuidado que nos permite renovarnos, tanto mental como emocionalmente. Al desconectarnos de todo lo exterior, reconectamos con lo que realmente importa, nuestro ser interior. Este tiempo de desconexión es un regalo para ti mismo. No solo te permite reflexionar, sino que también te da la oportunidad de crear un espacio donde puedas renovar tu mente, aclarar tus pensamientos y sentirte más equilibrado. Como decía Séneca, la vida no es corta, sino que la hacemos corta al desperdiciar nuestro tiempo
en cosas que no importan. Aprovechar esa hora de desconexión es una forma de no desperdiciar tu tiempo, de tomar control sobre tu vida y de recuperar tu bienestar. Por lo tanto, hazlo. Dedica una hora a ti mismo. No importa si es por la mañana, tarde o noche, lo importante es que te des ese tiempo para ser, simplemente ser. El impacto que esta práctica puede tener en tu vida es mucho mayor de lo que imaginas. Te sorprenderá la claridad mental, la paz interior y la renovación que sentirás después de ese tiempo de desconexión total. El estoicismo nos enseña a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo primero que te vino a la mente al escuchar esta introducción? Coméntalo. Quiero leer tu perspectiva. 4. Elige un desafío diario inesperado. Proponte un desafío completamente nuevo, como probar un café diferente o hablar con un desconocido. Romper con la rutina puede renovar tu energía y cambiar tu perspectiva. En la rutina diaria, nos acostumbraremos tanto a nuestras costumbres y patrones que a veces nos olvidamos de lo que se siente al salir de la zona de confort. La filosofía estoica nos enseña que el cambio y la incomodidad son claves para el crecimiento personal. Como nos dice Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. Si buscamos siempre lo familiar, lo seguro, lo predecible, perdemos la oportunidad de crecer y de experimentar el mundo con una nueva perspectiva. Hoy te invito a proponerte un desafío diario inesperado. Se trata de salir de tu zona de confort de manera pequeña, pero significativa. La idea es romper con la rutina, esa que se vuelve tan cómoda que nos hace perder el entusiasmo por lo nuevo y lo desconocido. No es necesario que el desafío sea algo grande o extremadamente complicado. Puede ser tan sencillo como probar un café diferente o iniciar una conversación con un desconocido. La magia está en romper el ciclo automático de lo cotidiano y permitirte explorar nuevas posibilidades. Imagina que cada día haces lo mismo. Te levantas a la misma hora, tomas el mismo café, vas al trabajo por la misma ruta, te encuentras con las mismas personas y el día termina igual que el anterior. Esto, a la larga, puede hacer que tu mente se sienta estancada, sin novedad, sin emoción. Sin embargo, al introducir un pequeño desafío, algo inesperado, puedes encender una chispa de energía y creatividad que te permita ver el mundo desde una nueva perspectiva. Un ejemplo práctico. Imagina que, en lugar de pasar por la misma cafetería de todos los días, decides probar un café diferente en un lugar nuevo. Este cambio aparentemente insignificante puede abrirte a una experiencia completamente nueva. Tal vez descubras un sabor que nunca habías probado antes o incluso te encuentres con alguien interesante en ese lugar. La clave está en ser consciente de cómo estos pequeños desafíos rompen la monotonía y nos ayudan a entrenar nuestra mente para estar más presentes y atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Este tipo de desafíos no solo se limitan a lo físico o sensorial, sino que también pueden ser emocionales o sociales. ¿Te atreverías a hablar con un desconocido? Puede ser tan simple como hacer una pregunta a alguien en la fila de la tienda o iniciar una conversación en el transporte público. A menudo, nuestras interacciones sociales son limitadas por nuestra rutina y nuestros miedos. Romper con eso puede no solo enriquecer nuestras vidas, sino también darnos nuevas perspectivas sobre lo que nos rodea. Como decía Marco Aurelio, el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Este simple acto de cambiar nuestra forma de interactuar con el mundo puede abrir puertas a nuevas oportunidades y descubrimientos. Los desafíos inesperados también nos permiten practicar la resiliencia, una de las virtudes más valoradas por los estoicos.
La resiliencia no se refiere solo a soportar los momentos difíciles, sino también a adaptarnos y encontrar el valor para enfrentar lo desconocido. Proponerte un desafío que rompa con la rutina diaria te obliga a adaptarte, a pensar de manera diferente y, a veces, a superar tu propia timidez o resistencia al cambio. Al final del día, lo importante no es el resultado del desafío en sí, sino el hecho de haber salido de tu zona de confort. Es en estos momentos, cuando nos enfrentamos a lo inesperado, que realmente nos damos cuenta de nuestro potencial y de la flexibilidad de nuestra mente. Este tipo de práctica no solo te renueva la energía, sino que te conecta con el flujo natural de la vida, un flujo que no debe ser temido, sino abrazado. Por tanto, elige un desafío diario inesperado. No importa cuán pequeño sea, lo esencial es el acto de romper con la rutina, de abrirte a nuevas experiencias y de permitirte sentir esa pequeña chispa de emoción por lo desconocido. Romper con lo predecible, aunque sea por un momento, tiene el poder de cambiar tu perspectiva y renovar tu energía. Te sorprenderá cuánto puede cambiar tu día solo por atreverte a hacer algo diferente. 5. Escribe una carta a tu futuro yo. Imagina cómo serás dentro de 5 o 10 años y escribe una carta para ti mismo. ¿Qué te gustaría haber logrado? ¿Qué quieres recordar? Este ejercicio puede ayudarte a reconectar con tus sueños y reforzar tu motivación. Escribir una carta a tu futuro yo es una práctica profundamente introspectiva que te permite conectar con tus sueños, tus deseos y tus metas más allá del presente. Es como una cápsula del tiempo personal, una oportunidad de mirarte hacia adelante con claridad mientras reflexionas sobre lo que realmente importa. En la filosofía estoica, la idea de la reflexión profunda sobre el futuro y el propósito es fundamental. Marco Aurelio, por ejemplo, nos invita a ver la vida como un proceso continuo de crecimiento y adaptación. Lo que está en nuestros poderes no depende del destino, sino de nosotros mismos. Este ejercicio no solo te conecta con tu futuro, sino que también te ancla al presente, guiándote hacia lo que realmente quieres alcanzar. Imagina que dentro de 5 o 10 años estás leyendo la carta que escribas hoy. Piensa en cómo habrás cambiado, qué logros habrás alcanzado, qué lecciones habrás aprendido. ¿Cómo te gustaría que te vea tu futuro yo? ¿Qué deseas haber superado? Este ejercicio puede ser revelador porque no solo te obliga a pensar en tus logros tangibles, como un empleo o una propiedad, sino en lo que realmente importa, la persona que serás. Lo primero que debes hacer al escribir esta carta es imaginarte a ti mismo en ese futuro. ¿Qué aspecto tendrá tu vida dentro de 5 o 10 años? Hazlo con detalles, con claridad. Puedes preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué actitudes quiero haber desarrollado? Quizás te gustaría ser más resiliente, haber superado miedos o haber alcanzado una paz interior que ahora parece distante. La claridad sobre estas metas es lo que te permitirá conectar con tu motivación actual. Ahora, hazle una pregunta a tu futuro yo. ¿Qué me dirías para seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles? O tal vez podrías preguntar, ¿has logrado todo lo que imaginamos juntos? La respuesta, aunque no pueda llegar hoy, seguramente te dará una guía para las decisiones que tomas ahora. Este ejercicio es como una conversación entre tú y el Sintonsin y futuro, un recordatorio de que tienes el control sobre lo que va a venir, aunque no siempre sea inmediato. La filosofía estoica también nos enseña a ser conscientes de que el futuro es incierto y que nuestra verdadera misión es vivir con virtud en el presente. Como Epicteto decía, no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos.
Así que escribir esta carta no solo debe ser un ejercicio de esperanza y planificación, sino también de aceptación. Acepta que por mucho que te esfuerces, el futuro siempre tendrá aspectos impredecibles. Sin embargo, lo que sí puedes controlar es tu actitud frente a esos desafíos. Al escribir tu carta, piensa en las virtudes que quieres haber cultivado: la paciencia, la gratitud, la templanza. Al escribirle a tu futuro yo, también puedes preguntarte: ¿qué lecciones quiero recordar? ¿Qué quiero haber aprendido de mis dificultades? Los estoicos enfatizan la importancia de la autocomprensión, el autoconocimiento. Con cada obstáculo, con cada error, tenemos la oportunidad de aprender algo valioso. Al poner estas lecciones en tu carta, las conviertes en recordatorios de que el camino hacia el futuro está lleno de aprendizajes, no de fracasos. Por ejemplo, podrías escribir: querido futuro yo, espero que hayas seguido persiguiendo lo que realmente te importa, que hayas aprendido a decir no cuando algo no resuena con tu propósito, que no hayas tenido miedo de cometer errores, porque sé que esos errores te habrán enseñado algo invaluable. Este tipo de afirmaciones refuerzan tu motivación y tu claridad sobre lo que deseas lograr. No se trata de crear una lista de metas rígidas, sino de ofrecerte un mapa flexible de lo que realmente te importa y cómo esperas que tus valores se reflejen en el futuro. Finalmente, cuando leas esta carta dentro de años, la sensación de tener una conexión con tu yo futuro puede ser muy poderosa. Te recordarás por qué tomaste ciertas decisiones, qué te motivaba y cómo te inspiraste a seguir adelante. La carta se convierte en un faro que ilumina el camino y que te da la confianza de que, pase lo que pase, sigues comprometido con tus sueños y tus valores. Como decía Séneca, no se trata de vivir mucho, sino de vivir bien. Esta carta es una forma de recordarte que la vida no se mide solo por lo que logras, sino por la calidad de las decisiones que tomas y la autenticidad con la que vives cada momento. Así que siéntate, respira hondo y escribe esa carta. Reconoce tus deseos, tus temores, tus aprendizajes. En unos años la leerás y recordarás lo lejos que has llegado, y te sentirás más motivado que nunca para continuar tu viaje. 6. Abraza un malestar consciente. Enfrenta un pequeño malestar o incomodidad hoy. Experimenta algo fuera de tu zona de confort, como tomar un camino diferente o probar algo nuevo. Los momentos incómodos a menudo son el punto de partida de grandes transformaciones. El concepto de abrazar un malestar consciente puede sonar extraño al principio, especialmente en un mundo donde la comodidad y la seguridad son muy valoradas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero crecimiento personal ocurre cuando nos enfrentamos a nuestras incomodidades y resistencias, cuando salimos de la zona de confort y nos exponemos a lo desconocido, lo desafiante. En palabras de Séneca, la dificultad viene de no saber lo que uno puede soportar. Cuando elegimos conscientemente ponernos en situaciones incómodas, estamos dando un paso hacia la autoaceptación y el desarrollo. Este malestar no tiene que ser grande ni extremo, pero sí debe ser algo que nos saque de nuestra rutina habitual. Puede ser tan simple como tomar un camino diferente para ir al trabajo, cambiar la forma en que organizamos nuestro día o probar algo nuevo que normalmente evitaríamos. La incomodidad es, en muchos casos, la señal de que estamos empujando nuestros límites y, por lo tanto, avanzando. En la filosofía estoica, la incomodidad no se ve como algo negativo, sino como una oportunidad para practicar la resiliencia, la paciencia y la aceptación. Los estoicos reconocían que las adversidades son una parte inevitable de la vida, pero lo que realmente importa es cómo las enfrentamos,
Como nos recuerda Epicteto, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen de las cosas. La incomodidad entonces no es el problema en sí mismo, sino nuestra actitud hacia ella. Si aprendemos a ver el malestar como una oportunidad para crecer, podemos comenzar a transformarlo en una herramienta poderosa de autodescubrimiento. Consideremos un ejemplo práctico. Imagina que todos los días tomas el mismo camino para ir al trabajo. Hoy decides tomar un camino diferente, algo que no habías probado antes. Puede ser incómodo al principio. Quizás no estás seguro de por dónde va a llevarte. O tal vez te enfrentas a un pequeño inconveniente, como la falta de familiaridad con el nuevo recorrido. Sin embargo, en este pequeño acto de incomodidad puedes descubrir algo nuevo. Tal vez encuentras una vista hermosa, una tienda interesante o un parque tranquilo donde podrías pasar más tiempo. Este pequeño malestar inicial te permite abrirte a nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Lo mismo ocurre cuando te enfrentas a un desafío mayor. Por ejemplo, si decides hablar con alguien a quien normalmente no te acercarías, o si te lanzas a un proyecto que siempre habías evitado por miedo al fracaso, estás enfrentando un malestar consciente. Ese malestar inicial es la señal de que estás saliendo de la zona de confort, y eso, en términos estoicos, es algo positivo. Al final, los momentos incómodos a menudo se convierten en puntos de inflexión en nuestra vida, en catalizadores de transformación personal. El filósofo estoico Marco Aurelio nos recuerda que debemos entrenar nuestra mente para estar preparados ante cualquier desafío. La vida de cada uno es lo que hace de ella, y siempre puede ser mejor. Es esta disposición para enfrentar lo incómodo lo que nos permite tomar el control de nuestras vidas y dirigirlas hacia el crecimiento. La incomodidad, por tanto, no es algo que debamos evitar, sino que es un regalo disfrazado. Cada vez que nos enfrentamos a algo que nos saca de nuestra zona de confort, tenemos la oportunidad de reforzar nuestra autodisciplina, aumentar nuestra confianza y, sobre todo, aprender a no depender de las circunstancias externas para encontrar paz o satisfacción. En este ejercicio de abrazar un malestar consciente, no se trata de buscar incomodidades de manera intencionada o innecesaria. No estamos buscando el dolor por el dolor mismo, sino más bien el desafío que nos lleva a expandir nuestros límites y a mejorar nuestra capacidad de adaptación. Ya sea al probar algo nuevo, tomar una decisión difícil o simplemente cambiar algo en nuestra rutina, el malestar es una señal de que estamos trabajando en nosotros mismos. Los momentos incómodos, lejos de ser algo que debemos temer, son en realidad oportunidades para fortalecer nuestra mente y carácter. La incomodidad no es algo que define nuestra vida, sino cómo decidimos lidiar con ella. Al aceptar y enfrentar ese malestar consciente, nos preparamos mejor para los retos más grandes que vendrán y, lo más importante, nos damos la oportunidad de transformarnos. Al final del día, lo que la filosofía estoica nos enseña es que el control no se encuentra en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en cómo respondemos a lo que sucede. Al abrazar la incomodidad, aprendemos a ser dueños de nuestras respuestas, a actuar con sabiduría y a crecer en cada paso que damos. Este es el verdadero poder de abrazar el malestar consciente, transformar cada momento incómodo en una oportunidad de mejora. No estás solo en este camino. Mientras seguimos, cuéntame, ¿qué significa para ti el estoicismo en una sola palabra? Escribe tu respuesta en los comentarios y veamos cuántos coincidimos. 7. Organiza un día sin prisas. Haz el esfuerzo de pasar el día sin la presión del tiempo. No corras, simplemente vive el momento. Esto puede ofrecerte una sensación de calma y ayudarte a redescubrir la paz interior. Vivimos en un mundo
donde el tiempo parece escapar constantemente de nuestras manos. Las agendas apretadas, las expectativas sociales y la constante presión por hacer más en menos tiempo nos han llevado a una especie de carrera frenética que rara vez nos permite detenernos y disfrutar del momento presente. La filosofía estoica, sin embargo, nos invita a replantearnos esta obsesión con el tiempo y a buscar la paz en el aquí y ahora. En este contexto, organizar un día sin prisas es una forma poderosa de reconectar con nuestra naturaleza más tranquila y esencial. Séneca, en sus escritos, enfatizó la importancia de aprovechar el tiempo sabiamente, pero no en el sentido de apresurarnos constantemente hacia el futuro. La vida es larga si sabes cómo usarla, decía. El verdadero problema no es la falta de tiempo, sino cómo lo gestionamos. Hoy te invito a realizar un experimento, organizar un día sin prisas. La idea no es que dejes de hacer las cosas que tienes que hacer, sino que te tomes el tiempo para hacerlas con plena conciencia, sin la presión del reloj ni el estrés que habitualmente acompaña las tareas diarias. Para hacerlo, empieza por dejar de lado la mentalidad de tengo que, y en lugar de eso, haz un esfuerzo consciente de disfrutar de lo que haces. Ya sea preparar una taza de café, leer un libro, dar un paseo o simplemente estar presente en una conversación. La clave aquí es eliminar la prisa, esa sensación de estar siempre corriendo de un lado a otro. Imagina que estás en un día en el que el tiempo se dilata y puedes disfrutar de las pequeñas cosas sin la presión de tener que hacer algo más. Sé consciente de cada momento, sin pensar en lo que viene después. Este ejercicio de ralentizarte y desacelerar es una forma de practicar lo que los estoicos llaman la atención plena o mindfulness. Epicteto, otro filósofo estoico, nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Es en este sentido que el día sin prisas nos permite cuestionar nuestra relación con el tiempo. No es el tiempo el que nos apura, sino nuestra forma de interpretarlo y de llenar nuestras vidas con actividades y obligaciones sin parar. Comienza tu día sin prisas, de forma intencionada. Si normalmente te apresuras a prepararte por la mañana, cambia tu rutina. Dedica más tiempo a cada actividad. Si te duchas, hazlo de manera consciente, sintiendo el agua sobre tu piel, disfrutando del momento. Si tomas el desayuno, hazlo con atención, saboreando cada bocado, sin la necesidad de mirar el reloj o pensar en lo que sigue a continuación. Si trabajas, hazlo con calma, asegurándote de que cada tarea recibe la atención que merece, sin la constante preocupación por lo que sigue. Es importante entender que este ejercicio no significa abandonar tus responsabilidades, sino adoptar una actitud más consciente hacia ellas. Vivir en el momento no es evadir las obligaciones, sino abrazarlas de manera que podamos hacerlas sin agobios. Al hacerlo, no solo ganamos paz interior, sino que también mejoramos la calidad de lo que hacemos. Como dice Marco Aurelio, haz lo que tu alma te dice que es justo y bueno, sin prisa pero con firmeza. La calidad de tu tiempo no depende de la rapidez con la que vayas de un lugar a otro, sino de la intención con la que abordes cada actividad. En el ámbito de las relaciones, un día sin prisas puede ser igualmente revelador. En lugar de apresurarte para cumplir con compromisos sociales o familiares, dedica tiempo de calidad a quienes te rodean. Escucha con atención, sin mirar el reloj, sin pensar en lo que vas a hacer después. Cuando te encuentras con alguien, déjate llevar por la conversación sin preocuparte por la siguiente tarea en tu lista. En esos momentos realmente te conectarás con el otro,
sin la interferencia de la prisa. Al final del día, reflexiona sobre cómo te has sentido al no tener la presión del tiempo. ¿Notaste más detalles a tu alrededor? ¿Sentiste una mayor paz interior? ¿Pudiste disfrutar de las actividades de una forma más profunda? En muchos casos, te sorprenderás de lo mucho que puedes lograr cuando no estás corriendo todo el tiempo. Este día sin prisas te ayudará a darte cuenta de que el tiempo, más que algo que debemos gestionar en un sentido de eficiencia, es algo que debemos disfrutar y saborear. Como reflexión final, recuerda que la vida no es solo una serie de actividades que tenemos que cumplir. Vivir no es simplemente cumplir con las expectativas de la sociedad, ni cumplir con todo lo que se nos presenta. Vivir es experimentar, sentir, estar presente en cada momento. Por lo tanto, si hoy decides organizar un día sin prisas, te estás regalando a ti mismo un día de paz, serenidad y atención plena. Un día en el que el tiempo no sea tu enemigo, sino tu compañero. 8. Dice no a algo que normalmente dirías sí. Hoy, desafíate a rechazar algo que normalmente aceptarías, ya sea un compromiso social o una obligación. Aprender a decir no puede ayudarte a definir mejor tus límites y centrarte en lo que realmente importa. Decir no puede ser una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para ti mismo. En una sociedad donde el sí es considerado casi sinónimo de ser una persona amable, accesible o servicial, aprender a rechazar algo que normalmente aceptarías puede ser un acto de gran valentía y sabiduría. Esta práctica no solo nos ayuda a establecer límites, sino que también nos permite priorizar lo que realmente es importante para nuestro bienestar y crecimiento personal. Los estoicos, particularmente Epicteto, comprendían que muchas veces nuestras vidas se ven afectadas por compromisos y expectativas ajenas. Él nos recuerda: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede lo que importa. En este contexto, el sí constante a los demás puede ser un obstáculo para nuestra propia paz mental. Decir no solo es un acto de autodeterminación, sino también una forma de tomar el control sobre lo que permitimos en nuestra vida. Cuando decimos sí todo el tiempo, corremos el riesgo de sobrecargarnos de responsabilidades que no deseamos realmente asumir. Ya sea aceptar una invitación a un evento al que no nos apetece ir o tomar una tarea adicional en el trabajo que no nos motiva, estas decisiones pueden consumir nuestra energía y tiempo, dejándonos sin espacio para nuestras propias necesidades y objetivos. El simple hecho de decir no puede ser una forma de proteger nuestro bienestar emocional y mental, algo que los estoicos consideraban esencial para una vida equilibrada. Un ejemplo de esto puede ser el rechazo a una invitación social, el que sabes que no te beneficia o te satura. Muchas veces, por el simple deseo de complacer, nos encontramos comprometidos en actividades que no aportan valor real a nuestra vida. Decir no a este tipo de compromisos no significa ser egoísta. Al contrario, significa que estás priorizando tu tiempo y energía en lo que realmente te importa, lo que te nutre y te acerca a tus objetivos personales. Decir no también nos enseña a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Muchas veces decimos sí porque tememos defraudar o decepcionar a otros, pero en realidad, al no ser sinceros con nuestras propias necesidades, terminamos generando más estrés y resentimiento. Este tipo de dinámicas puede afectar nuestras relaciones y nuestra paz interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionó sobre cómo podemos tomar control de nuestra vida mediante nuestras decisiones, y decía: si te duele lo que te pasa, no es lo que te pasa lo que te duele, sino lo que piensas sobre lo que te pasa.
Así, al aprender a decir no con confianza, estamos tomando un paso hacia el autoconocimiento y la autenticidad. Decir no es también una herramienta poderosa para centrarte en lo que realmente importa. Cada vez que dices no a algo que no se alinea con tus valores o metas, estás dando espacio a lo que sí lo hace. Si eres capaz de rechazar compromisos innecesarios, te brindas la oportunidad de enfocarte en actividades que realmente te ayuden a crecer, aprender y avanzar. La vida se vuelve más clara y menos sobrecargada, y es más fácil tomar decisiones alineadas con tu propósito. Prácticamente puedes empezar a decir no en pequeñas situaciones. Por ejemplo, si alguien te pide que asumas una responsabilidad adicional en el trabajo o te invita a un evento que no te interesa, en lugar de aceptar por compromiso, permítete decir no y sentirte bien con esa decisión. Esto no solo ayudará a proteger tu tiempo y energía, sino que también fortalecerá tus límites personales. Aprender a decir no es una habilidad fundamental que nos permite vivir de forma más plena y auténtica. A veces, lo que parece una pequeña negativa puede ser la clave para una vida más alineada con nuestros propios valores y deseos. Si bien el sí automático puede parecer la opción más fácil, el verdadero poder reside en la capacidad de elegir cuándo y cómo comprometernos. Al practicar el no consciente, nos liberamos de la presión externa y tomamos las riendas de nuestras vidas, viviendo de acuerdo con lo que realmente importa para nosotros. Como los estoicos nos enseñan, la paz interior no se logra diciendo sí a todo, sino sabiendo cuándo es el momento de decir no. 9. Cambia tu entorno, cambia tu mente. A veces, un simple cambio en tu espacio puede cambiar tu forma de pensar. Reorganiza tu espacio de trabajo o tu hogar de manera diferente. Este pequeño ajuste puede traer una nueva energía a tu mente y tus emociones. La forma en que organizamos nuestro entorno tiene un impacto directo en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra productividad. A menudo nos encontramos atrapados en rutinas diarias donde todo está en su lugar, pero sin darnos cuenta, nuestra mente empieza a sentirse estancada, bloqueada o incluso sobrecargada. Cambiar algo tan simple como el lugar donde trabajamos o descansamos puede ser el primer paso hacia un cambio más profundo en nuestra forma de pensar y sentir. Los estoicos comprendían que, aunque no siempre tenemos control sobre el mundo exterior, sí podemos influir en nuestra percepción y reacción ante él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esos pensamientos están profundamente influenciados por el entorno que nos rodea. Si te encuentras atrapado en una rutina o en un espacio que te genera estrés o desorden, este se refleja en tu estado mental. Imagina que tu espacio de trabajo está desordenado, con papeles por todas partes y una pila de tareas por hacer. Cada vez que entras a ese espacio, tu mente se llena de ansiedad. Cada elemento desordenado te recuerda lo que aún no has hecho, lo que no has resuelto. Por otro lado, si reorganizas ese espacio, tal vez eliminando lo que no necesitas, trayendo más luz o incluso cambiando la ubicación de algunos muebles, este simple acto puede dar lugar a una nueva energía. De repente, tu mente se despeja, te sientes más en control y más capaz de enfrentar lo que se avecina. El cambio de entorno no tiene que ser solo físico, puede ser tan sencillo como cambiar tu lugar habitual de trabajo o colocar elementos que te inspiren a tu alrededor. A veces, solo mover una planta, cambiar la dirección de tu escritorio o colgar una imagen que te motive puede transformar la energía en ese espacio. Estos pequeños ajustes son recordatorios visuales de tu capacidad para tomar decisiones y cambiar las circunstancias que te rodean. En lugar de esperar a que las cosas cambien por sí solas, actúas,
y eso te da una sensación de poder. En la filosofía estoica hay un concepto fundamental que habla sobre la importancia de la autodisciplina y la capacidad de cambiar nuestra perspectiva ante las circunstancias. Epicteto decía, no podemos dirigir los eventos, pero podemos dirigir nuestras actitudes hacia ellos. Así, al cambiar tu entorno, también puedes cambiar tu actitud frente a las situaciones que enfrentas. Un espacio más organizado o estimulante puede facilitar un enfoque más positivo, una mayor claridad mental y un mayor bienestar emocional. Este cambio de entorno también puede ser una herramienta poderosa para la creatividad. Si te sientes bloqueado o sin ideas, un pequeño ajuste en tu espacio puede ayudarte a desbloquear tu mente. Tal vez cambiar la decoración, reorganizar tus libros o incluso poner música diferente puede abrir nuevas posibilidades en tu forma de pensar. Como los estoicos sugieren, el control que tenemos sobre nuestra mente y nuestras circunstancias es más grande de lo que a veces creemos. Al cambiar algo tan tangible como nuestro entorno, también cambiamos cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Más allá de la simple organización, el cambio de entorno también tiene un componente simbólico. Es una declaración de que tienes el control de tu vida. Si alguna vez te sientes abrumado o atrapado, reorganizar tu espacio puede ser una forma rápida de recuperar ese sentido de control. Es como si estuvieras diciendo de manera silenciosa pero poderosa, aunque no puedo cambiar todo lo que quiero, sí puedo cambiar esto. Y eso es suficiente para empezar. Este concepto también se aplica a la vida fuera del ámbito doméstico o de trabajo. Cambiar tu ruta habitual hacia el trabajo, visitar un nuevo lugar o incluso reorganizar tu agenda puede abrir tu mente a nuevas perspectivas y oportunidades. A veces, el simple hecho de salir de la rutina y ver las cosas desde un ángulo diferente es suficiente para desencadenar un cambio en nuestra forma de pensar. Cambiar tu entorno es mucho más que una cuestión de estética o comodidad. Es una herramienta poderosa para renovar tu mente, emocionar tu ser y aumentar tu productividad. Si algo no está funcionando o te sientes atrapado en un patrón de pensamiento negativo, un pequeño ajuste en tu espacio puede ser el primer paso hacia un cambio más grande. Recuerda que, como los estoicos nos enseñan, tenemos el poder de decidir cómo respondemos a las circunstancias. Al cambiar el lugar en el que estamos, también podemos cambiar cómo pensamos y cómo nos enfrentamos a la vida. 10. Haz algo que ya hayas dejado de hacer. Recuerda un proyecto o actividad que abandonaste y retómalo hoy. La sensación de darle una segunda oportunidad a algo importante puede ser un gran impulso para tu motivación. A menudo dejamos proyectos y actividades incompletas por diversas razones. Falta de tiempo, miedo al fracaso o simplemente porque la vida se interpuso. Pero al recordar esas iniciativas que dejamos de lado, algo interesante sucede. Podemos sentir una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y, por supuesto, una chispa de motivación. Retomar algo que una vez consideramos importante, algo que de alguna manera dejamos atrás, puede ser una de las experiencias más revitalizantes para nuestra mente y espíritu. Los estoicos, con su enfoque en la autodisciplina y el control, nos enseñan que el progreso no se mide únicamente por el éxito inmediato, sino también por nuestra capacidad de seguir adelante, incluso después de un tropiezo. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando dejamos algo a medio camino, no solo estamos perdiendo el tiempo invertido, sino que también estamos renunciando a la oportunidad de crecimiento y aprendizaje que esos proyectos o actividades nos podrían haber ofrecido. La clave aquí es la actitud con la que volvemos a ese proyecto o actividad.
Retomar algo no significa necesariamente hacerlo perfecto, ni tener todo resuelto. A veces, el simple hecho de dar ese paso y empezar de nuevo es lo que nos conecta con un propósito más grande. El hecho de no haberlo terminado en el pasado no define nuestra capacidad de finalizarlo ahora. Lo que importa es cómo decidimos enfrentarlo hoy, con una mentalidad renovada. Tomemos como ejemplo un proyecto creativo que hayas dejado de lado. Tal vez era una novela que no terminaste de escribir o una pintura a medio terminar. Quizás la falta de tiempo o la duda sobre el resultado final te desmotivaron en su momento. Sin embargo, al retomar esa actividad, es posible que te des cuenta de que lo que en su momento parecía ser una barrera insuperable, ahora se convierte en una oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres capaz de avanzar, independientemente de los obstáculos anteriores. Volver a lo que una vez dejaste atrás es también un acto de valentía. La vida constantemente nos ofrece distracciones y el estrés puede llevarnos a dejar de lado lo que realmente importa. Pero en ese momento, cuando tomas la decisión de retomar lo que alguna vez fue significativo para ti, no solo recuperas el tiempo perdido, sino que te reconectas con una versión más fuerte de ti mismo. Séneca, de nuevo, refleja esta idea cuando afirma: la vida es como un sueño en el que la voluntad es el dueño de la fortuna. La voluntad de retomar lo que habíamos dejado atrás depende completamente de nosotros. Además, dar una segunda oportunidad a algo importante puede ser un gran impulso para tu motivación. La sensación de comenzar de nuevo, con la oportunidad de hacerlo mejor o simplemente de terminar lo que habías iniciado, puede revitalizarte de una manera que pocos otros actos logran. Esta sensación de avance, de recuperación, alimenta nuestra confianza y nos impulsa a seguir adelante con otros proyectos que también podrían haber quedado en el olvido. No se trata de hacerlo todo de una vez. Puedes empezar poco a poco, tal vez solo dedicando unos minutos al día a ese proyecto o actividad olvidada. La clave es el compromiso que haces contigo mismo. Este compromiso se convierte en un recordatorio constante de que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para volver a intentarlo, y que siempre hay tiempo para volver a empezar. En la filosofía estoica, la persistencia es una virtud esencial. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla sobre la importancia de no rendirse ante las dificultades, sino de continuar a pesar de ellas. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Retomar un proyecto que abandonaste te permite recuperar el control de tu vida, recordándote que tú eres el arquitecto de tu propio destino. En lugar de quedarte atrapado en el arrepentimiento por no haberlo hecho antes, estás tomando el control ahora, lo cual es un acto de autolibertad. Retomar algo que dejaste atrás no solo es una forma de recuperar el tiempo perdido, sino también de reconectar con tu propio propósito. Te desafía a superar la procrastinación y las dudas, a recordar por qué era importante en primer lugar y, sobre todo, a sentir que tienes el control de tu vida. En lugar de ver ese proyecto como un recordatorio de tus fallos, míralo como una oportunidad de crecimiento y redención. Como los estoicos enseñan, lo más importante no es lo que dejamos de hacer, sino lo que decidimos hacer ahora. Y al retomar lo que una vez abandonaste, te das a ti mismo el regalo de la perseverancia, la motivación renovada y la satisfacción de no haber abandonado lo que realmente importa. Si este contenido te hizo reflexionar sobre nuevas posibilidades, deja un comentario sobre cómo cambiarías tu enfoque y ayuda a difundir este mensaje a quienes más lo necesitan. 11. Realiza un acto de valentía sin explicaciones. Haz algo audaz, sin la necesidad de justificarlo. Toma una decisión valiente sin tener que dar explicaciones a nadie, ni siquiera a ti mismo.
Actuar por ti mismo, sin miedos, puede liberarte y empoderarte. La valentía, en su forma más pura, es la capacidad de actuar sin la necesidad de justificarse ante nadie, ni siquiera ante uno mismo. Vivimos en una sociedad donde constantemente nos sentimos obligados a dar explicaciones, a justificar nuestras decisiones, incluso aquellas que tomamos en solitario. Ya sea por miedo al juicio o por querer complacer a los demás, el simple acto de decidir se vuelve complicado. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de explicar nuestras decisiones? ¿Qué sucedería si, por un día, nos permitiéramos actuar con valentía sin tener que justificar nuestras acciones ante nadie? La filosofía estoica nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza y a ser fieles a nuestros propios principios. Según Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta idea subraya la importancia de la autonomía personal y de tomar decisiones basadas en lo que consideramos correcto, sin la necesidad de pedir permiso o dar explicaciones. La valentía estoica no está en hacer algo grandioso o impresionante, sino en actuar de acuerdo con lo que creemos que es el bien, sin importar las expectativas externas. El acto de ser valiente sin explicaciones tiene que ver con la autenticidad. A menudo pasamos tanto tiempo tratando de encajar en los moldes que la sociedad o incluso nuestra familia y amigos imponen, que nos olvidamos de lo que realmente queremos. La autenticidad no se trata solo de ser fiel a nosotros mismos en momentos tranquilos, sino también de tener la valentía de actuar sin temor al juicio, de ser dueños de nuestras decisiones. Imagina, por ejemplo, que decides seguir una carrera o un camino de vida que no es el que otros esperaban de ti. Quizá tu familia quiere que sigas un camino tradicional, pero tú sientes en tu interior que ese camino no es el tuyo. Ser valiente en este caso no solo significa tomar la decisión de seguir tu propio camino, sino hacerlo sin la necesidad de justificar tu elección ante los demás. No necesitas explicar por qué tomaste esa decisión, ni dar razones que convencieran a los demás de que es lo correcto. Es tu vida, tu camino, y eso es suficiente. En el fondo, lo que ocurre cuando actuamos sin necesidad de justificar nuestras decisiones es que liberamos nuestra mente de la presión externa. Muchas veces nos vemos atrapados en la ansiedad de dar explicaciones, de complacer a los demás, y eso nos impide actuar de manera auténtica. Al dejar de justificarte, estás dejando que tu verdadera naturaleza se exprese. Marco Aurelio, en Minucium, sus meditaciones, nos recuerda que la vida de cada hombre está en su propia mano. Esta frase resalta el poder que tenemos sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Nadie más tiene que entender por qué hacemos lo que hacemos, porque lo importante es que nosotros entendemos. Al tomar decisiones valientes sin explicarlas, no solo nos liberamos de las expectativas de los demás, sino que también desarrollamos una mayor confianza en nosotros mismos. Al principio puede resultar incómodo. Es probable que la ansiedad de dar una explicación o de sentir que se espera una justificación te haga titubear. Sin embargo, al practicar este acto de valentía, te das cuenta de que tu bienestar y felicidad no dependen de la validación externa. Aprendes a confiar en tu propio juicio y en tu capacidad para tomar decisiones que resuenen con tus valores y deseos más profundos. Esto no significa que debas actuar de manera impulsiva o irresponsable. Ser valiente sin explicaciones no implica tomar decisiones sin reflexión. Se trata de tomar decisiones conscientes, basadas en tus principios, pero sin la necesidad de adaptarlas a lo que otros esperan de ti. La verdadera valentía reside en
Poder decir, esto es lo que creo, esto es lo que quiero, y eso es suficiente para mí. Este tipo de acto de valentía también puede ser un desafío a las convenciones sociales. A menudo hay una presión constante para cumplir con normas y expectativas, ya sea en el trabajo, en la familia o en la sociedad en general. Pero al optar por actuar sin dar explicaciones, rompemos con esas cadenas invisibles que nos limitan. Nos recordamos a nosotros mismos que, al final, somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Un acto de valentía podría ser tan simple como decidir cambiar de dirección profesional sin explicar por qué lo haces. O incluso algo más cotidiano, como elegir hacer algo solo porque lo disfrutas, sin tener que dar una razón a los demás. Cuando actúas desde esta valentía, dejas de ser prisionero de las expectativas externas y te conviertes en el líder de tu propio destino. La libertad, que viene con la valentía de actuar sin justificarte, es incomparable. Al final del día, actuar sin explicaciones es una manera de decirle al mundo que confías en ti mismo, que no necesitas validación externa para ser quien eres y para hacer lo que es mejor para ti. Como Epicteto también nos recuerda, la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir lo que es mejor para ti. Decidir por ti mismo, sin temor a tener que dar una explicación, es un acto de valentía que te empodera y te conecta con tu verdadera esencia. En 12, crea un mood board de visualización para tus sueños. En lugar de solo pensar en tus objetivos, crea un mural con imágenes y palabras que representen tus sueños. Ponlo en un lugar visible y úsalo como un recordatorio diario de tu potencial y lo que deseas lograr. Crear un mood board de visualización no es solo una actividad creativa, sino también un poderoso ejercicio mental que puede transformar la forma en que ves tus sueños y metas. En lugar de simplemente pensar en lo que deseas alcanzar, plasmarlo visualmente te permite conectar de manera más profunda con tus deseos y motivaciones, ayudándote a mantenerte enfocado y energizado en el camino hacia tus objetivos. La visualización no es un concepto nuevo. Desde tiempos antiguos se ha utilizado en diversas culturas y filosofías como una herramienta para alcanzar el éxito. El estoicismo, por ejemplo, enseña la importancia de la reflexión y el enfoque en los resultados a través del control de nuestros pensamientos y emociones. Aunque los estoicos no usaban mood boards, su práctica de reflexión profunda y visualización de la vida ideal se alinea con este concepto. La primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué quiero lograr? Ya sea un proyecto personal, un sueño profesional, una meta de bienestar o cualquier otro deseo, es fundamental ser claro sobre lo que deseas alcanzar. El acto de crear un mood board comienza con esta claridad. A través de imágenes, palabras, citas o incluso fragmentos de textos, puedes representar visualmente tus aspiraciones. Como Epicteto decía, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Este pensamiento se refiere a cómo nuestras metas deben ser coherentes con nuestra verdadera naturaleza y bienestar. Cuando creamos un mood board, estamos definiendo visualmente lo que para nosotros es el bien y lo que queremos alcanzar, alineando nuestro propósito con nuestros valores. Un mood board de visualización actúa como un recordatorio constante de tus objetivos, no solo en tu mente, sino también en tu entorno. Al colocar este mural en un lugar visible, como tu oficina, habitación o incluso en la pared de tu cocina, cada vez que lo mires, te recordarás a ti mismo lo que estás trabajando por conseguir. En lugar de perder tiempo divagando o distraído por la rutina diaria, el mood board actúa como una brújula que te guía hacia lo que realmente importa.
En términos estoicos, esto se puede ver como un recordatorio de nuestras virtudes y el tipo de vida que aspiramos a vivir con claridad y propósito. Marco Aurelio decía: la vida de cada hombre está en su poder. No dependas de la opinión de otros para vivir bien. Un mood board te ayuda a visualizar tus deseos sin depender de lo que otros piensen o digan. Además, el proceso de crear un mood board puede ser terapéutico. Elegir imágenes, palabras o símbolos que representen tus sueños puede ser un ejercicio de autodescubrimiento. Quizás te sorprendas al ver qué imágenes o frases te llaman la atención, lo que podría revelar aspectos de ti mismo que aún no habías considerado plenamente. En la práctica estoica, la introspección juega un papel central. Los filósofos estoicos enfatizan la importancia de conocerse a uno mismo y actuar con sabiduría. Y el mood board puede ser una herramienta eficaz para conectar con tus deseos más profundos, aquellos que a veces están ocultos bajo las preocupaciones cotidianas. Crear un mood board no solo se trata de acumular imágenes o palabras bonitas, sino de construir una representación tangible de lo que realmente te inspira. Como los estoicos enseñaban la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, un mood board puede ayudarte a ser más disciplinado y a mantener el enfoque. Cada imagen que pongas en él debe reflejar un paso hacia tu meta. Si tu objetivo es ser más saludable, podrías incluir imágenes de alimentos frescos, personas practicando deportes o frases motivacionales sobre el cuidado del cuerpo. Si tu sueño es emprender, tal vez querrás incluir ejemplos de empresas exitosas, frases sobre resiliencia o imágenes de personas que admires en tu campo. No se trata solo de la creación inicial, sino de cómo interactúas con el mood board. Cada día, como los estoicos aconsejaban en sus meditaciones diarias, dedicar tiempo a la reflexión es clave. Haz del mood board una parte de tu rutina diaria. Al comenzar tu día, dedica unos minutos a observarlo y a reflexionar sobre los pasos que puedes tomar hoy para acercarte más a tus sueños. No es solo un recordatorio pasivo, sino una herramienta activa que te invita a tomar decisiones conscientes que te alineen con tus metas. Con el tiempo, tu mood board puede evolucionar, al igual que tus metas y aspiraciones. A medida que creces, tal vez algunas imágenes ya no resuenen contigo, y es el momento de reemplazarlas por otras que representen mejor tu camino. Esta constante revisión también refleja la flexibilidad que el estoicismo enseña. Los estoicos no buscaban rigidez en su visión de la vida, sino un entendimiento profundo de lo que realmente es valioso. Esto significa que tus sueños no están escritos en piedra, sino que deben adaptarse a medida que tú lo haces. Cambia, ajusta y sigue creciendo. Crear un mood board es un acto poderoso de visualización que no solo te mantiene enfocado en tus objetivos, sino que también te conecta con tu potencial. Te permite ser más consciente de lo que realmente deseas y te recuerda constantemente el camino hacia tu mejor versión. Como Séneca dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Tu mood board puede ayudarte a aprovechar al máximo el tiempo que tienes, recordándote constantemente qué es lo que realmente quieres alcanzar. Y ahí lo tienes, un conjunto de acciones simples pero poderosas que pueden transformar tu vida si decides aplicarlas hoy mismo. No se trata de hacer grandes cambios de inmediato, sino de dar pequeños pasos hacia una vida más plena, auténtica y consciente. Recuerda, cada pequeño gesto que hagas en dirección a tus metas tiene un impacto, y cada día es una nueva oportunidad para crecer. Ahora te dejo con una reflexión. ¿Qué es lo que te está impidiendo tomar acción hoy mismo?
La respuesta está en tus manos. Haz estos cambios, desafíate y observa cómo tu vida comienza a transformarse de maneras que quizás nunca imaginaste. Si este contenido te ayudó, déjamelo saber en los comentarios con "Soy estoico en acción". Suscríbete y activa la campana para seguir fortaleciendo tu mentalidad. Tu apoyo impulsa a este canal y hace que YouTube recomiende estos videos a más personas como tú. Revisa los videos sugeridos y sigamos creciendo juntos.